Estamos con Jorge Segura Guzmán. Jorge, bienvenido de nuevo a nuestro canal de cultura agropecuaria regenerativa. Para mí es un gran gusto volver a compartir en este canal contigo y que hoy abordemos este tema que definitivamente está en auge y que nunca como ahora ha tratado de generar tanto interés y se ha convertido en algo tan importante para nuestro sector agropecuario mundial, ¿cierto? No, nosotros estamos hablando desde Costa Rica, pero esto definitivamente es algo de interés mundial. Eh, y venimos haciendo estas entrevistas o reuniones precisamente para abordar esta temática de lo que es el impacto de la ganadería en los ecosistemas, en el ambiente, en el planeta, si se le quiere llamar así, y, y pues obviamente abordándolo desde una posición profesional, pero también tratando de comunicarnos con las personas que tienen algún interés en estos aspectos de impacto ambiental de la ganadería, mostrándoles una cara amable, ¿cierto? Que la vamos a mostrar con argumentos. Se habla mucho hoy por hoy y se comunican muchas noticias por los medios de comunicación, varios que existen, la internet, los webinars, los periódicos, las revistas, los noticieros, etcétera. Hoy en día por todas partes se habla mucho de la ganadería, pero hay esa tendencia a mostrar la ganadería como un enemigo del planeta, como un enemigo del ambiente, como un enemigo de los ecosistemas. Pero no es la versión que nosotros vemos en campo. Y Costa Rica creo que definitivamente marca un ejemplo a seguir en esta materia. Así que, a modo de presentación, permíteme presentarte con la gente de nuestro canal, que algunos ya te conocen, pero para muchas otras personas seguramente es la primera vez que van a ver un video de estos. Entonces, Jorge Segura Guzmán es actualmente coordinador de el Plan Nacional de Ganadería, ¿verdad? Estoy bien ubicado Sí, en correcto. Costa Rica. Sí, señor. Y dentro de ese Plan Nacional de Ganadería, pues hay eh, está a cargo tuyo también la implementación de la estrategia NAMA Ganadería. Para la gente que no conoce, pues hoy vamos a conocer muy bien qué es la NAMA, entonces no me voy a anticipar a eso. Eh, pero esta es una acción que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica se viene implementando desde 2014 y que ha venido generando un verdadero cambio, una transformación muy positiva de la ganadería con impacto ambiental positivo. Eso lo quiero remarcar en esta reunión. Entonces, Jorge, bueno, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Gracias por aceptar mi invitación y, y pues espero que podamos disfrutar algunos minutos de esta charla contigo y que a la gente se le haga no solamente interesante, sino enriquecedor. Esta es una charla que va dirigida a productores, pero también a todas las personas que en las diferentes instancias de los países están trabajando a favor de una ganadería ambientalmente responsable. Así que muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. No, muchas gracias por la oportunidad y el espacio, ¿verdad? Para poder compartir todo lo bueno que no solamente Costa Rica hace, sino muchos de los países latinoamericanos también vienen haciendo. Yo creo que es importante eh, comunicar lo que hacemos. Muchas veces nosotros somos muy tímidos en decir las cosas buenas que hacemos. Y entonces, al ser tan tímidos, le damos el espacio a otros que tienen pues, un poco más vividillos, ¿verdad? Y entonces comunica un mensaje que no es el mensaje más correcto, como dice Michael.
somos atacados constantemente. Yo antes de la pandemia me peleaba casi todas las semanas con un vegano. Bueno, ellos se peleaban conmigo, yo no, en realidad, yo con argumentos siempre defiendo los hechos, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo. Yo me acuerdo que decía, ves que ustedes están comiéndose el Amazonas, ves que ustedes están comiéndose las selvas de África, tanta cosa que le sacan a usted porque se dedican a veces documentales que pueden ser que tengan razón para una realidad, no la realidad latinoamericana, y entonces lo extrapolan hacia nuestra realidad. Entonces yo decía, pues es que usted no está en ese lugar, usted está en San Pedro, Montes de Oca, en la Universidad de Costa Rica, es una realidad totalmente diferente. O sea, hay que poner las cosas en perspectiva. Y yo creo Claro, que es, y hablar con datos, que es lo más importante. O sea, digamos, cuando yo digo que nuestra ganadería es carbono positivo en Costa Rica es porque tengo los datos. Cuando digo que no tiene deforestación es porque tengo los datos. Cuando digo que la gran cantidad de agua que se toma en este país por las fincas agropecuarias es porque tengo los datos. Entonces, ese hecho de tener datos y hablar con los datos oficiales nos permite a nosotros nivelar la mesa. Ahora bien, con la mesa ya en igualdad de condiciones, yo creo que es importante también decirle al consumidor, vean, estamos beneficiando a un sector de casi 1.000 millones de personas que dependen de esa actividad en el mundo. En Costa Rica específicamente son casi 400.000 personas que viven de esta actividad. Y el 38% de nuestro territorio nacional es territorio ganadero. Y muchas veces cuando nosotros vemos la imagen de Costa Rica y muchos países también latinoamericanos, que son países que tienen alta conservación, en nuestro caso tienen casi el 60% en cobertura arbórea, bosques. Una gran parte de eso, eh, por decirlo así, 45% de eso es finca ganadera. Y eso no se le dice a nadie. Eso a veces el ganadero lo obvia porque en su día a día, digamos, o no tiene información o no le interesa comunicar eso, empoderarse de ese mensaje. ¿Por qué? Porque la mitad de este país está conservada por productores agropecuarios. Entonces, ¿qué está mejor cuidado? Los parques nacionales, patrimonio del Estado, que está en manos de 450 guardaparques que se matan la vida protegiendo todo eso, o nuestro sector agropecuario que está en manos de casi 500.000 de personas. Entonces hay que ponerlo en perspectiva. Eso es entonces yo creo que esa oportunidad, como las que vamos a tener también, son muy relevantes para poder aclarar estos puntos que muchas veces la gente no entiende o están desubicados o no les interesa o se quedan con las noticias que ven en Facebook o una red social. Yo creo que es importante caminar en ese sentido. pues muchas gracias por esa introducción, Jorge, porque definitivamente es lo que queremos comunicar a través de esta eh, transmisión. Y es que obviamente es importantísimo que podamos hablar con base en las evidencias, porque en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los lugares donde se habla mal de la ganadería, donde se trata de vender esta mala imagen de que somos el enemigo eh, casi número uno del planeta en este momento por temas de contaminación ambiental, se desconocen demasiadas cosas. Y creo que es importante que nosotros empecemos también o permanezcamos, no empecemos porque no estamos empezando, pero también no vamos a dejar que se agote, eh, poder mostrarle al mundo la otra cara de la moneda de la que poco se habla, y es realmente qué está pasando con la ganadería. Y Costa Rica viene haciendo un trabajo serio de varios años, con resultados muy evidentes de que definitivamente la ganadería puede ser más bien el mejor aliado de los países en materia de descarbonización. Eso para mucha gente puede sonar extraño porque si tantos medios de comunicación dicen que eh, la ganadería contamina el ambiente, y mucha gente se lo cree, sobre todo gente del común, gente que no está involucrada con la ganadería y aún los que están en la ganadería, porque como tú lo has dicho, el mismo productor no tiene la información, y pues obviamente no le da la importancia que realmente amerita. Y creo que hay que puntualizar en cosas bien claves que acabas de mencionar. Una tercera parte de la población mundial depende directa e indirectamente de la producción agropecuaria. Una tercera parte.
Una séptima parte depende de la ganadería. Entonces, no estamos en un tema cualquiera. Creo que por eso cobra tanta importancia comunicar que la ganadería no es el enemigo. Puede ser el aliado, el mejor aliado, más bien en la lucha contra el cambio climático. Y eso es lo que nos vas a compartir. Entonces, hoy vamos a hablar de NAMA. Vamos a tratar de que la gente entienda qué es NAMA. Eh, y, y pues acá eh, vamos viendo alguna información. Cuéntanos tú mismo, eh, a partir de qué momento Costa Rica se interesa en NAMA. ¿Qué es NAMA y por qué Costa Rica se interesa en NAMA? Ok. Sí, NAMA proviene de Acción de Mitigación Nacional. Es un mecanismo que se desarrolla a nivel internacional para poder reducir las emisiones. Así es como está planteado en el papel. En Costa Rica, que más gestiona tres cosas. Tiene la parte de reducción de emisiones, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Muy importante, la parte de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si esto ya no es rentable, ningún productor lo va a implementar. Es Un cierto, productor me decía muy sabiamente, vea, yo creo en esto porque es verde, pero no en fincas, porque es verde en la bolsa. Porque si no fuera verde en la claro. bolsa, yo esto no lo pongo. Ya estoy hubiera estado patitas en la calle, finca. Entonces, en ese sentido, la NAMA empieza acciones y es una lista de acciones y mecanismos. O sea, por ejemplo, el pastoreo racional es una de las acciones y el mecanismos, hay mecanismos financieros, mecanismos de asistencia técnica y otro tipo de mecanismos que ahora vamos a ver. Ok, Ese es el enfoque diferente que tiene la NAMA. ¿Para qué? Para poder hacer intervenciones en los diferentes sectores. Entonces, hay NAMA ganadería, NAMA café, ácidas, NAMA caña de azúcar, NAMA residuos y NAMA productos. Eso que permite reducir las emisiones no solo por reducirlo, o sea, es importante, o sea, cuando usted me dice, bueno, es que Costa Rica es muy chiquito, digamos, y la contribución ante cambio climático es muy pequeñita. Pues sí, digamos, son pequeñitos, pero es ese cuento de colibrí que está atendiendo la emergencia en el incendio, que lleva una gotita de agua para apagar y los animalitos se burlan, que por qué lo está haciendo. Y entonces el colibrí dice, es que estoy haciendo mi parte. O sea, cada uno de los países tiene que hacer su parte en ese tipo de elementos. Y muy importante, una emisión al final es una pérdida de eficiencia en el sistema. Un eructo de una vaca es una pérdida de carne, leche, terneros. Entonces al final yo ocupo que la mayor parte de esa energía se quede dentro del sistema. ¿Para qué? Para producir más. qué Entonces, interesante eso que dices. O sea, aquí estamos hablando de un nuevo lenguaje, ¿cierto? Y creo que esa es la importancia que tiene precisamente esto que estamos haciendo acá contigo. Estamos hablando un nuevo lenguaje de la ganadería también, que surge a partir de la implementación de este tipo de metodologías o estrategias. NAMA es un programa que, para que la gente lo entienda, es un programa que viene siendo diseñado por FAO, ¿cierto? Acciones nacionalmente apropiadas. Cuando se habla de nacionalmente apropiadas, quiere decir que cada país que hace parte de la Organización de Naciones Unidas debería implementar dentro de su país con un fin muy específico que es el de ayudar a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Eh, entonces, acá tú estás diciendo cosas muy interesantes porque vas entrando en un nuevo lenguaje de la ganadería. Es que el productor pueda entender también que cuando hablamos de reducir emisiones, estamos hablando de descarbonizar, porque las emisiones de gases con efecto invernadero se miden como carbono, dióxido de carbono, metano traído a equivalentes de carbono, óxido nitroso traído a equivalentes de carbono, vapor de agua traído a equivalentes de carbono, o sea, todos los gases con efecto invernadero traídos a equivalentes de carbono, y por eso se habla de descarbonización. Pero qué interesante que Costa Rica también no se queda solamente en el tema de mitigar emisiones o reducirlas, sino gestión del riesgo. Cuéntanos rápidamente así, ¿qué significa gestión del riesgo? O sea, ¿qué tipo de riesgo estamos hablando y por qué se habla de una gestión del riesgo? ahí va en dos sentidos. Primero, la gestión del riesgo del negocio, que ahora vemos, y el más inmediato, que muchas veces los productores es el que siente día con día, es el climático. Sí, vos lo has visto en
Costa Rica que llueve un montón, es un exceso de agua muchas veces y ahora que estamos con la niña también tenemos muchísimo más exceso. Entonces, es preparar esas fincas para que gestionen de mejor forma pues para poner un ejemplo. Actualmente las fincas de Anama son 2.100 fincas. El año pasado tuvimos un evento climático extremo que llovió casi 900 mililitros de agua en un periodo de 24 horas. Es una cantidad gigantesca de agua, es una cantidad monstruosa. Demasiado, que puede causar estragos en muchas fincas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, es Puente Turrialba. Las calles de Turrialba, el centro de Turrialba quedó inundado totalmente con afectación a los comercios y a toda la infraestructura vial. Pero justamente las fincas que participan de la NAMA, las fincas de la NAMA no se ven afectadas. Es una gestión de riesgo efectivo. ¿Por qué? Porque permitió que los productores pudieran seguir en su actividad económica. Entonces ya el productor ya demuestra que está más adaptado, que es más resiliente. De todas esas fincas, al final, por ejemplo, por muchas lluvias, hubo fincas al Guatá Norte, hubo unas que sí se vieron muy afectadas porque les pasó un río por encima, pero al final también sus ensilajes en altura, saber dónde poder llevar sus animales en caso de que eso llegara, les permitió ser más resilientes y gestionar de mejor forma su riesgo. Eso es una gestión de riesgo eficiente. ¿Por qué? Porque entonces el productor puede seguir en su actividad, no va a depender de las ayudas del Estado, que el Estado costarricense no está para dar ayudas, y que ningún Estado latinoamericano está para dar ayudas, porque no tiene plata. Entonces puede él sobrevivir, gestionar su negocio de una mejor forma y que sea más eficiente su actividad. Claro. La otra, la que decía, que es el financiero. Por ejemplo, esta actividad es Pero discúlpame, Jorge, sí. antes de que pasemos al tema financiero, a mí me gustaría de todas maneras marcar un énfasis bien interesante en esto que acabamos de hablar, porque de pronto todos estamos pensando hoy en día que cuando hablamos de descarbonización a través de la implementación de estrategias como NAMA, solamente se trata de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Aquí vamos a hablar contigo no solamente en esta transmisión, sino que seguramente vamos a poder hacer algunas otras más, eh, abordando estas diferentes temáticas tan importantes. Pero yo voy a referirme específicamente a lo que estamos hablando hoy, NAMA. Todos tenemos asociado NAMA, los que conocemos de NAMA, porque no todo el mundo conoce de NAMA, pero los que conocemos de NAMA, estamos hablando de emisiones de gases con efecto invernadero, reducción de las emisiones. Pero resulta que no se trata solo de reducirlas. Reducirlas significa que el ganado produzca menos o las actividades conexas a la producción del ganado sean menos a las que de costumbre emitimos. Esas emisiones, reducirlas, bajarlas al nivel mínimo posible. Pero resulta que también dentro de estas estrategias, al implementar cierto tipo de prácticas, no solamente producimos menos, sino que también podemos como reciclarlas, ¿cierto? Que esto es otro componente interesante de la ganadería carbono neutral, y es que no solamente podemos producir menos, sino que las emisiones que no podemos evitar, porque son parte de la naturaleza, se pueden reciclar, se pueden reutilizar dentro del mismo sistema. Eso es importantísimo, pero también no lo quiero dejar pasar, y es que hablar de mitigación del riesgo es algo que no estamos muy acostumbrados a relacionar con estrategias de mitigación del cambio climático. Resulta que las fincas incluso pueden ser fincas que no se consideran a sí mismas vulnerables frente al cambio climático, pero yo, por lo menos yo en particular, esto no tiene que ser algo del pensamiento general, pero yo en lo particular sí creo que cualquier finca está en riesgo frente al cambio climático, cualquiera, porque como tú lo dices, en algunos casos será porque llueve demasiado y eso puede causar estragos en las fincas, lavado de tierras, derrumbes, inundaciones, muerte de animales, etcétera. Pero también tenemos que entender que no todas las fincas son vulnerables por el tema de que llueve demasiado. También hay otras que son vulnerables porque no llueve nada, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, algunas
fincas padecen unos problemas, otras otros, pero todas tienen vulnerabilidad frente al cambio climático. Claro, hay algunas que están ubicadas en ecosistemas más vulnerables. Y qué interesante es que la NAMA tiene herramientas no solamente para reducir gases y neutralizar esas emisiones, sino también para hacerle un frente preventivo al riesgo, que finalmente es todos sabemos por lo que se dice popularmente, que es mejor prevenir que curar. Sale más barato desarrollar prevención que curación, y tú lo decías de una manera muy interesante. Al gobierno no le conviene salir después a ver cómo le ayuda a las personas después de un desastre, con plata que no hay. Es mucho más fácil y económico anticiparse a ese acontecimiento desarrollando una serie de prácticas. Y qué bueno que tú nos estés diciendo que la gente que está haciendo NAMA, ganadería en Costa Rica, que no son todos todavía, estamos hablando de una población todavía pequeña frente a, o sea, de los 400.000 productores, hasta ahora vamos en 2100, pero 2100 en cuestión de 8 años ya es mucho, sobre todo si nos comparamos con otros países que siendo todavía más grandes no tienen 2100 productores haciendo NAMA ganadería. Entonces, acá todas estas cosas, yo no quiero dejar pasar pequeños detalles porque todas estas son cosas que a mí me parecen importantísimas. Ahora sí, háblanos del tema financiero, la parte económica, cómo se mueve. Sí, ese último tema, el de la cantidad de fincas agropecuarias en Costa Rica, bueno, ganaderas son 27.000 fincas. 27 Ahí mil. usted extrapola y tira la cantidad de personas que dependen directa y indirectamente de la actividad. Entonces, eso quiere decir que el 14.5% de las fincas nacionales participan dentro de la NAMA. Que ya es un Mucho o poco, número pero grande. es un número considerable, teniendo Sí, varias cosas. O sea, que es un proceso en el cual los productores tienen que abrir su mente y querer poder meterse en este nuevo enfoque. Y justamente ahí correcto. va la otra parte, la parte de gestión del riesgo en la parte financiera de la finca. O sea, todas estas técnicas de la NAMA, pastor racional, fertilidad, purines y para abajo las 20 que todavía hacen falta, ¿qué me ayudan? Me ayudan a mí a prepararme para todos los riesgos que tengo en el negocio. Y justamente los riesgos están aquí y se van a acentuar. Por ejemplo, en la lechería especializada, un saco de alimento balanceado anda por 18.000 colones. Es una cantidad gigantesca de plata que tiene que sacar un productor. Ya los números no lo están dando. Entonces, justamente muchos de esos productores están pasando a NAMA. ¿Para qué? Para reducir su riesgo del negocio. ¿Por qué? Porque ya no les está dando. La parte de fertilizantes, un 270% más de costo entre años. Entonces, los sistemas de fertilidad purina me ayudan a que yo pueda gestionar de la mejor forma. Entonces, hay tantos elementos que son externos a la actividad. Por ejemplo, la guerra, los contenedores, inflación, tantos elementos que ponen, he dicho muchas veces, la actividad y ponen contra la pared al productor. Entonces, por eso es que cada día ya es un productor nuevo a la NAMA. ¿Por qué? Porque ya o no está dando negocio o tiene que cambiar su forma de trabajar. Entonces, es importante que la NAMA no solamente son reducciones, sino que es una gestión integral de ese negocio. ¿Qué? Es un negocio. No se visualiza como negocio. El productor visualiza que yo tengo unas vaquitas, usted no es ganadero. Usted tiene unas vaquitas, usted no es ganadero. Lo que nosotros ocupamos son productores que entienden de una forma diferente de hacer las cosas, que tienen asistencia técnica por parte de nosotros como MAC, el apoyo también de Corpoga, la Cámara de Productores de Leche, el INTA, que se acerquen a nosotros, a nuestras agencias. ¿Para qué? Para que los productores puedan tener las opciones. Es importante que se acerquen. Eso es importantísimo. Claro. Sí, además que también ahí tocas elementos que también quiero resaltar. Por ejemplo, a mí me parece que los países del mundo, porque pues estamos hablando de que la Organización de las Naciones Unidas tiene más de un centenar de países asociados. Y yo no conozco otro país en este momento que ya tenga en desarrollo una NAMA de ganadería o de agricultura, como lo tiene Costa Rica tan avanzado. Sí conozco iniciativas de los países tratando de empezar a abordar la NAMA, pero
¿Por qué me quiero referir a esto? Porque yo creo que en los diferentes países no hemos visto la realidad de lo que es la NAMA y cómo la NAMA puede contribuir con el desarrollo rural de los diferentes países. Creo que lo hemos visto como, sí, es que es algo más en relación con con los objetivos de desarrollo sostenible y toda la carreta de FAO con ese tema del desarrollo sostenible. Y lo vemos como algo, para algunos una imposición que en algún momento la van a tener que cumplir, para otros algo interesante, pero que como que no le estamos viendo el verdadero impacto que esto tiene y creo que Costa Rica se empieza y que no es gratuito que ya FAO haya dicho, bueno, volteen a mirar Costa Rica porque ahí hay un ejemplo a seguir. Y esto yo creo que no lo estoy resaltando para inflar el ego de las personas involucradas con el desarrollo de la Nama ganadería en Costa Rica, sino para que hagamos conciencia, para que reflexionemos hasta qué punto realmente la NAMA nos está proporcionando una directriz, llamémoslo una guía si queremos, de cosas que bien aplicadas, bien apropiadas, como el nombre de la NAMA lo dice, acciones apropiadas, bien apropiadas a los intereses de cada país, en el desarrollo rural, en el desarrollo agropecuario, tiene unos elementos valiosísimos, que no solamente es la descarbonización, que después veremos cómo eso se va convirtiendo en un valor agregado, que también es la mitigación del riesgo frente a la vulnerabilidad del cambio climático, que es una realidad. Para muchos, muchos quieren negar que hay cambio climático. Y hay una discusión que para mí se vuelve un sinsentido porque algunos tratan de demostrar que es que esto es simplemente un periodo, como hubo una glaciación, también hubo otros tiempos de calentamiento global y que entonces simplemente estamos viviendo una era más de las muchas que tendrá que vivir el planeta. Sí, 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 listo. No importa cuáles sean las características, no importa por qué se esté dando el cambio climático, el hecho es que sí hay un cambio climático, que sí hay un cambio en los patrones de clima que están afectando la producción y que eso tiene que ver con seguridad alimentaria y un montón de cosas. Pero a mí me parece muy interesante lo que está pasando en Costa Rica porque la NAMA logra cosas valiosísimas de esto último, de la parte económica. Logra que en Costa Rica el productor mejore su economía. Esto me parece importantísimo, eh, porque independientemente de las metodologías que apropian, están mejorando su economía, están siendo más resilientes frente al cambio climático, no solamente porque están mejor preparados en su ecosistema, sino también económicamente recibiendo mejores ingresos y siendo capaces de seguir adelante en la actividad de una manera firme, sólida, a pesar de todos estos factores externos que tú comentas que no podemos dejar pasar por alto. La guerra entre Rusia y Ucrania termina afectando un país como el nuestro. ¿Cómo? Porque de estos países venían los fertilizantes, venía mucha de la materia prima para la elaboración de los alimentos que se le dan a los animales de granja. Y todo esto encarece también el tema de las luchas de los países petroleros, incluyendo Rusia, y cómo eso genera una inestabilidad en los precios del petróleo. Entonces también eso impacta en la inestabilidad de los precios de los combustibles que usamos. Y al final terminan siendo unos factores externos que tienen una gran influencia en esa estabilidad económica del productor. Y un ganadero no está preocupado mucho por eso. O sea, no entiende de pronto cómo es que lo que está pasando entre Rusia y Ucrania lo está afectando. De pronto lo está entendiendo hasta ahora porque empieza también a haber información. Pero yo creo que ahí hay puntos muy relevantes que vamos a entender con esta siguiente explicación que nos vas a dar. Entonces, acá nos vas a contar cómo es que la NAMA se Sí, aquí es articula. importante exactamente entender por qué la NAMA sigue en el tiempo y las diferentes administraciones lo van tomando. Es algo rarísimo que hacían gente de otros países porque muchas veces cuando llega un partido político al poder, borra todo lo que hizo la administración anterior.
que el no cambio de solamente gobiernos algo quiere latinoamericano. cambiar programas también, y acá de pronto hemos encontrado que desde 2014 que empezó NAMA, sigue con un panorama muy prometedor, Exactamente. independientemente del cambio de gobierno. ¿Y por qué? Porque el sector ha entendido, el sector productivo ha entendido que es la forma como nosotros nos podemos conceptualizar diferente, demostrar al mundo que somos diferentes. Y lo que decía, poner la mesa en igualdad de condiciones, que me deja plata en la bolsa, es importantísimo. Al final cumplo con todos los objetivos que tengo hacia afuera, los objetivos de desarrollo sostenible, de adaptación, compromisos de financiamiento, absolutamente todo. Y al final me permite que el productor pueda seguir en su región una actividad rentable, un método de vida decente. Eso es importantísimo. Y al final, digamos, todo está articulado con algo muy importante, que es la contribución, porque está en el centro ahí, la contribución no determinada de Costa Rica ante la Comisión Marco de Cambio Climático. Esto Otro, pasó por la otro, Asamblea otro Legislativa. término nuevo para el lenguaje del productor, contribución no determinada. No, ahora es determinada. Es Perdón, contribución determinada. determinada. Sí, Correcto. esto pasó por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 2015, al igual que con los casi 190 países cuando fue el Acuerdo de París. Esto dice, yo como país me voy a comprometer en reducir tanto para todos los sectores, para el sector ganadero, café, todos los sectores que vienen. Es importantísimo, ¿por qué? Porque yo me estoy abriendo al mundo y digo, bueno, si el cambio climático existe, es un problema que nosotros como humanidad estamos generando, nos comprometemos en reducir en tanto. Y eso es muy importante porque hay países que no lo han ratificado. Son los mismos países que generan ese ambiente negativo hacia la actividad ganadera. ¿Por qué? Porque sus industrias contaminantes, porque sus sistemas de transporte son contaminantes. Entonces, al final, ¿a quién tienen que echarle la culpa? Al que no se defiende. Y justamente el sector ganadero muchas veces es el que no se defiende. Entonces, dice, vea, es que usted emite metano. Sí, pues metano es un gas de vida media de 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el metano que estoy mandando ahora solo va a estar viendo en la atmósfera. Después se rompe en carbono, agua, y va otra vez para abajo. Pero el combustible fósil que estamos quemando ahora, 200, 300 años en la atmósfera, eso es lo preocupante. Y que creo que es algo, hay algo, perdóname que te interrumpas, pero la idea es que conversemos un poco también en algunos puntos. Y esto es un tema que vamos a ampliar con un experto en la materia que también colabora, pues es una de las personas protagónicas en el desarrollo de la NAMA en Costa Rica, que es Sergio Abarca. Vamos a hablar mucho más de esto, pero es importante también que empecemos a entender que no es lo mismo un gas con efecto invernadero biogénico, o sea, que proviene de un animal vivo, a lo que es la emisión de una máquina que viene de un combustible quemándose o cualquier otra pérdida de energía como tú lo has mencionado. Esto es bien interesante porque no solamente tiene que ver con lo que tú dices, es que tiene menor tiempo en la atmósfera el metano que viene del animal y muchísimo menor tiempo, sino que también estamos hablando de un gas reciclable, ¿cierto? En el caso del animal, que no lo es en el caso de lo que pasa con una industria generando polución, ¿cierto? Continúa. y justamente, digamos, el sector ganadero es el que tiene la posibilidad mundial de capturar esos gases que generan otros sectores. Al Correcto. final, no es el malo. O sea, ¿por qué? Porque lo que estábamos hablando al inicio, son los que tienen la mayor cobertura con todo el montón de pastizales que hay en el mundo, que pueden permitir, por medio de una gestión eficiente de esos pastizales, mandar carbono al suelo, que se quede ahí, que sea comida, que sea plata. Correcto. Entonces, el sector ganadero no es el que tiene la mayor área, es el que tiene la posibilidad. Exactamente, no solamente porque tengamos mayor extensión, que para algunos se ve malo, ¿cierto? Para la gente que es promotora de que la ganadería es destructiva, decir que tener tanta tierra involucrada en producción ganadera es malo. Pero bueno, hay otros temas que seguramente los abordaremos con otros expertos en la materia, porque este es un tema que la tierra mal usada, obviamente, pues va a ser un problema, que no es lo que está pasando con la ganadería, que la ganadería sí ocupa mucha tierra, pero son tierras que no se pueden usar en otras cosas y que finalmente nos ayudan a tener esa captura de gases con efecto invernadero que otros sectores no tienen y nos volvemos en la ayuda de los otros sectores, son
los que vamos a compensar las emisiones que otros sectores tienen, y que solo lo puede hacer la ganadería. Por eso es que la ganadería, como tú lo estás diciendo, no es el enemigo. Entonces, bien, decíamos que la contribución determinada es la contribución que hace cada país en materia de mitigación del cambio climático a nivel mundial, y que en Costa Rica esto no depende de una sola entidad, sino que hay toda una articulación de todas las entidades trabajando en conjunto por este propósito. Ahora, cuéntanos cómo trabajan. Exactamente, cada uno de ellos en sus diferentes sectores, por ejemplo, empiezan a trabajar y a implementar las medidas que son más adecuadas para su actividad. Entonces, por ejemplo, café tiene sus medidas, la gente de arroz también tiene sus medidas, musáceas también. Hay un NAMA transporte también, ¿por qué? Porque nuestro sistema de transporte es altamente contaminante. La matriz energética de Costa Rica es muy diferente de las de otros países, es casi 100% renovable. Entonces, cada uno de esos sectores implementa sus medidas NAMA, sus medidas de reducción de emisiones para poder, en su conjunto, poner el cambio climático y decir, bueno, reducimos tanto, trabajamos en esta forma, ocupamos este apoyo financiero. Eso también es muy importante. Al estar ordenados de esta forma, no solamente estamos contribuyendo hacia esa meta, sino también podemos exigir la palabra cooperación. ¿Por qué? Porque los países que más contaminan también tienen que entender que a nosotros, que somos más pequeñitos, que estamos con mayor riesgo climático y que sentimos el cambio climático más fuerte, también nos tienen que ayudar. Entonces, para eso hay mecanismos de cooperación. Y Costa Rica tiene la bendición y maldición, yo digo a veces, de que somos renta media. Entonces, no nos dan plata por lindos, nos dan plata por demostrar resultados, nos dan plata por otro tipo de forma de cooperación. Por ejemplo, eventos de cooperación sur-sur importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí también nosotros podemos gestionar fondos para nuestros productores y ayudar a los países. Somos un laboratorio verde. Claro, que al final es lo que termina casi que apalancando el desarrollo de la NAMA para los siguientes años, ¿cierto? Que es lo que no deja morir el programa. El hecho de que demuestre resultados hace que también atrae inversiones, porque está demostrado que eficazmente en Costa Rica la NAMA ganadería no trabaja sola. Está la NAMA café, la NAMA de arroz, vienen otras NAMAs para agricultura y producción pecuaria, pero también, como lo dices, en las industrias también se viene trabajando en la descarbonización. Y toda esta articulación es la que termina permitiéndole a Costa Rica recibir estos apoyos de cooperación internacional. Y cuéntanos, entonces, para el caso de la ganadería, ¿qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la imagen? Aquí son tres bloquecitos de información. El primero, digamos, la NAMA trabaja en tres bloques grandes, por así decirlo, que son las técnicas en finca. Primero, que es lo que ve día con día en su finca. Pastor relacionado que Michael es este tema. ¿Para qué? Para producir más, mandar más carbono en el suelo, adaptar su finca. Entonces, todas las técnicas, esas 20 técnicas, van a impactar positivamente la actividad productiva de una u otra forma, en un 11 o un 18% más de rentabilidad. Eso ya está demostrado, está registrado y existe la evidencia de que así es. Los productores que empiezan a implementar las técnicas, empiezan a entender de que la finca ha cambiado. Algunos dicen, la finca me creció, tengo comida todo el año, que también es un problema, vamos, porque ocupo que esa comida sea comida de calidad, entonces tiene que cosechar en el tiempo y en la Es forma. Entonces ese hay es el que yo diferentes, llamo el bendito problema, exactamente, que pasa de tener un déficit ahora a tener que acomodarse a cómo gestionar el aumento de la producción que ahora tiene. exactamente. Entonces eso es lo que el productor ve día con día. Las metas que teníamos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que pasó, que eso es importantísimo, que la NAMAS, ese tipo de proyectos para los otros países que vienen también para nosotros, es que esto lo incluyan dentro de sus planes de gobiernos. ¿Por qué? Porque así podemos organizar a todo el mundo que trabaje en torno a esta meta. Esta administración que pasó tenía una meta de 1.800 fincas. Al día de hoy tenemos 2.082 fincas en todo el país. Registradas, auditadas por la Contraloría General de la República. ¿Para qué? Para que cuando Jorge dice que es esta cantidad, no es que Jorge se la está inventando, no, que realmente están ahí, que son fincas reales. Eso es importantísimo. Y Esta administración que clave viene porque también, finalmente es lo que le da transparencia a la comunicación de estos números, ¿cierto? Que esto no es un dato recogido a la ligera,
Porque hay una mala percepción siempre en todos los países de las estadísticas, y es que se recogen datos de una manera muy informal, se inventan datos. No, acá estamos hablando de datos que se van registrando en la medida que se va trabajando con los productores y que hay auditoría, una auditoría que garantiza que la información que se genera es una información confiable. Exactamente. Por ejemplo, cuando ese proceso aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, la Contraloría General de la República viene y lo audita. La Contraloría nadie quiere que llegue. ¿Por qué? Porque la Contraloría está para señalar. Esa es su forma de trabajar. Cuando usted hace algo mal, la Contraloría le manda un informe de 300 páginas. Cuando usted Claro, hace algo bueno, solo le pone opinión. Entonces, ustedes pueden poner en Google, Nama Ganadería, Contraloría General de la República, les va a tirar el informe de la Contraloría. Es un proceso auditado con 20 normas nacionales y 33 normas internacionales. Es excelente. algo que existe, que está auditado. Estamos en procesos también de verificación por un ente externo. Eso es importante. ¿Para qué? Para que estos números respalden el proceso en dos sentidos, en que el productor cambie su actividad productiva y que también se pueda gestionar fondos para que el productor pueda hacer los cambios. A esta administración está evaluando a ver cuál va a ser la meta que queremos. Aquí son casi 3.400 fincas para los próximos años. Eso ya sería llegar a casi al 26% de las fincas nacionales. Es un salto mucho más grande de los que ya hemos dado. Entonces, Claro. ¿por qué les digo eso? Porque esto me permite activar diferentes mecanismos, que son estos dos bloquecitos, el mecanismo de mercado y el PCA ganadero. ¿Por qué? Porque las fincas, todo eso bueno que hacen, en ese momento nadie se los paga. O sea, la conservación del agua, la conservación de la biodiversidad, el incremento en cobertura arbórea, nadie le paga eso en ese momento. Entonces, está nuestra responsabilidad como Estado generar mecanismos para que eso pueda pagarse. Y uno muy importante, el incremento en carbono en suelo. O sea, cuando el pastoreo racional manda carbono al suelo, casi entre 1.4 a 1.8 toneladas por hectárea, nadie lo está pagando. Es un servicio que estoy dando a la sociedad. Entonces, está también nuestra responsabilidad pagar ese tipo de cosas. O crear una herramienta de excepción fiscal que también. ¿Para qué? Para que el productor, todo eso bueno, al menos de no lo paguen impuestos. Es una posibilidad que la ley 7979 me faculta aquí en Costa Rica. Claro. Y el otro, El, sí, adelante. acá, para resaltar de nuevo, entonces estamos diciendo que hay tres componentes de la NAMA que son las técnicas que se trabajan en finca, que no es una sola cosa, sino que es una lista de herramientas para trabajar en cada uno de los proyectos de acuerdo a su realidad particular, ¿cierto? Está el otro componente, que es el mecanismo de mercado, que es algo que se está trabajando para que el productor empiece a beneficiarse del valor agregado que le está dando a su producción actualmente, pero que todavía no lo recibe, ¿cierto? Hay un valor agregado que se genera por ser un producto low carbon, si le queremos llamar así, o sea, de bajo carbono o de carbono neutralidad. Y también, para muchos casos, va a ser un producto orgánico, ecológico, grass-feed, etcétera, que son denominaciones que también van a cobrar un valor. Pero por lo menos en lo que tiene que ver con NAMA, estamos hablando de bajas emisiones, mitigación del riesgo, etcétera, que es lo que nos has venido compartiendo. Y el tercer componente, estamos diciendo que es los pagos por servicios ambientales al ganadero. O sea que el ganadero no solamente va a poder tener un mejor ingreso por un producto que se vende en un mejor mercado o en un mercado que está dispuesto a pagar ese valor agregado, sino que también puede recibir algunos apoyos vía pagos por servicios ambientales. Estos pagos por servicios ambientales son otra herramienta que existe para estimular al productor a realizar prácticas ecológicas. Tú por allá más atrás decías que el productor, y yo esto también lo tengo identificado hace muchos años, porque cuando yo fundé la Asociación Colombiana de Ganaderos Ecológicos, fue una de las primeras cosas que aprendimos, y es que podemos ser orgánicos, pero si el proyecto no es rentable, el orgánico no va más. Se acaba el orgánico, se acaba todo lo bonito de la dialéctica del proyecto. Y en este caso estamos hablando, claro, estamos hablando de carbono neutralidad, estamos hablando de impacto ambiental positivo, estamos hablando de regeneración de los ecosistemas, estamos hablando de mitigación del riesgo frente al cambio climático, un montón de cosas que están pasando en las fincas, pero que finalmente el productor, si no es rentable, todo esto le suena a cuento chino,
a cuento que no va a ser real, ¿cierto? Entonces no va a querer. Eh, y finalmente, eh, me gusta resaltar es la cifra. Tenían un propósito de que entre el año 2018 y 2022 se lograran 1.800 fincas y resulta que vamos acercándonos a 2.100 en este mes de junio del 2022, acercándonos a 2.100. Y que hay un proyecto en los próximos 4 años, o sea, de aquí al 2026, subir a 3.400. Estamos hablando de 1.300 fincas más. No, Ese es 3.348 más. 3.348 fincas más. Estaríamos completando 5.500 fincas en el 2026. Ese es el proyecto. Que seguramente por el antecedente, yo lo digo así, seguramente por el antecedente que ya existe, en los próximos 4 años vamos a superar ese número fácilmente, ¿verdad? Ahí es donde viene la importancia de los pagos por servicios ambientales, que son los que le van a dar soporte financiero también al desarrollo de las metodologías. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese estado haciendo es empujar la carreta desde atrás. Exacto, Las sí. técnicas, en Con fin, recursos propios, darle el primer empuje. exactamente. Estos dos son los dos bueyes que van, que sea ganadero y el mercado. Y eso va a permitir que más fincas se vayan metiendo en ese sistema. ¿Por qué? Correcto. Porque al final, si el negocio no es verde en la bolsa, no vas a ver verde en el campo. Eso es Sí. importantísimo. Pero también para hacer una salvedad, creo que es importante recapitular diciendo lo siguiente. Estos son cosas que todavía no se pagan, que se está trabajando para que se paguen. Bueno, los pagos por servicios ambientales sí se pagan en el sector forestal, pero también es importante que se empiecen a reconocer en el sector ganadero. Y el tema de los sellos y mecanismos de verificación de calidad es algo que está proyectado hacia adelante. Que, pero que es importantísimo dejar claro algo que tú dijiste más atrás y que de pronto yo no lo enfaticé tanto, pero lo quiero hacer ahora, y es que el productor que está entrando a la Nama Ganadería de Costa Rica lo hace porque ya se dio cuenta que los que están mejoraron su economía, o sea, están produciendo más, les está saliendo más barato, están ganando más, y eso se está viendo reflejado en una satisfacción general de los participantes del programa, pero también en el deseo de que al menos un productor diariamente quiere entrar al programa. Estamos hablando de 365 productores al año, que al final es lo que respalda estos números que tenemos entre propósitos, ¿verdad? Exactamente. Y algo muy importante, por ejemplo, estos dos mecanismos que estamos desarrollando, los dos finales, requieren un trabajo muy acucioso para que sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, el de pagar por un incremento en carbono en sueldo, en este momento en ningún país del mundo existe porque no existe la cantidad de información que nos permita asegurar que el carbono es sumamente estable en el suelo. Nosotros tenemos 4 años de información y don Sergio se lo va a enseñar de que ese carbono se queda ahí, que es un incremento sostenido que realmente sí me permite evitar los mecanismos, por ejemplo, como el sol que tiene y otro tipo de mecanismos. Eso es importantísimo. Y el Y otro eso es mecanismo de clave. mercado también ese es importantísimo de desarrollar muy acuciosamente porque existe una ley de servicios ambientales que tenemos que seguir para que Jorge, que después todo el mundo me lo vote, o Sí, que no vaya a poder ingresar a los mercados que yo quiero, por ejemplo, el mercado europeo o mercado estadounidense. Y las oportunidades están, por ejemplo, el mercado europeo con el nuevo acuerdo verde de la Unión Europea va a decir, bueno, los productos que vengan, dice, de acuerdo, nada más búsquenlo ahí en internet, los productos que vengan de países que promuevan o tengan, no van a entrar. Ya sabemos cuáles pueden ser los países que van a quedar fuera de ese mercado. Entonces, si no países que podemos hacer ese tipo de cosas, no aprovechamos esa oportunidad, pues yo creo que en la historia se nos va a volver a presentar. sí. Y ahí es donde está la importancia de ir adelante, un paso adelante, ¿cierto? Porque como diríamos coloquialmente, el que pega primero pega dos veces, pero pues en esta materia es bien interesante que ya el país esté preparado para acceder a mercados que van a ser exigentes rigurosamente en el acceso de productos que promueven y no promueven la ganadería ambientalmente responsable o la ganadería carbono neutral,
como debemos llamarla también. Hace poco, antes de que nos compartas esto, eh, apenas hace 2 o 3 semanas atrás, Nueva Zelanda se pronunció diciendo que su país ya aprobó una tasa, un impuesto a la no contribución en materia de mitigación del cambio climático. O sea, el productor que no esté haciendo absolutamente nada en términos de hacer una ganadería ambientalmente responsable va a tener que pagar un impuesto ambiental. Pero al mismo tiempo crea una compensación y es que el productor que sí lo esté haciendo va a recibir un apoyo. Es un poco lo que creo que al final va a terminar pasando en todos los países, ¿cierto? Muy rápidamente, si ya tenemos un ejemplo en Nueva Zelanda, seguramente muchos otros países se van a adherir a esta política de, entre comillas, castigar al que no hace nada y premiar al que sí hace. Eh, pero también lo que tú dices, el país que es importador de productos seguramente va a poner el ojo de una vez en países que produzcan ya alineados con estas metodologías. Ahora sí, cuéntanos, esa NAMA en el campo, ¿cómo se da? ¿Qué es lo que nos estás mostrando en esta imagen? Exactamente. Y esto justamente también respalda lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? De los mecanismos, por ejemplo, pastoreo racional, que me permite, y bueno, es el experto en la parte, el aumento de la carga, ¿verdad? Que la gente dice, me creció el campo, me creció la finca, tengo que ver dónde saco más vacas porque el pasto está hasta por todas las orillas de la finca. El aumento en la productividad, sin ser utilizar ese tipo de herramientas también. El aumento en la cobertura de arbolla, ¿por qué? Porque ya estoy intensificando la producción, no estoy pastoreando toda la finca que tal vez no era la más adecuada, entonces ya puedo ir liberando las áreas donde eran los quebraderos de las vacas, donde se las robaban, donde se morían, donde las picaban las culebras. Ese tipo de zonas que no eran las más aptas para poder trabajar, también ahí me van a ayudar. Después la parte de mejora de la calidad del suelo es importantísimo, el aumento en el carbono, que ya ese suelo empieza a revivir otra vez, o sea, que no sea un sustrato. Muchas veces el suelo lo hemos maltratado tanto que ya ahí no hay vida. Pues, si no hay vida, no va a haber nutrientes, no van a haber organismos que transformen la materia que les llega, entonces es un problema para la parte de productividad. Y así con todos los elementos, ¿verdad? Al final, cada uno tiene un efecto, tanto en la parte financiera, que es lo más importante, como en la otra parte, que es la ambiental, que también nos interesa a nosotros también. Sí, bueno, ahí Costa Rica también se convierte en el pionero y líder del pastoreo racional en el mundo, porque no hay otro país que desde su Plan Nacional de Ganadería lo haya adoptado como una herramienta de trabajo que está contribuyendo eficazmente a lograr los objetivos de la NAMA Ganadería y que dentro de eso están todos estos propósitos que nos has comentado, que son disminución de las emisiones, pero también remoción de las emisiones, o sea, aquellos que ya se emitieron pero que vuelven a ser reciclados en el sistema. Gestión del riesgo, porque obviamente dentro de la adaptación de la finca con una nueva infraestructura en el manejo de las praderas, la arborización que tú nos mostrabas, el hecho de gestionar también los purines que se generan en la ganadería como fertilizante producido propiamente en la finca, y también quitarle la contaminación que esos purines podrían tener en las aguas, en la gestión más correcta del agua, lluvia, etcétera. Todas estas adaptaciones que nos acabas de ilustrar en la gráfica anterior terminan siendo un paquete que es esa lista de la que hablábamos, ¿cierto? Esa lista de técnicas que se le dan al productor para que él pueda usar estas herramientas de acuerdo a sus particularidades y logre los objetivos. Ahí creo que es donde está el éxito de todo, no casarse con una sola eh, herramienta, sino tener un pool de herramientas y apostarle a tecnologías eficaces en el logro de estos objetivos, como es el caso del pastoreo racional, los sistemas silvopastoriles, la agroforestería, etcétera, todo lo que vemos hoy en la oferta. ¿Qué vemos en este momento en la pantalla? ¿Qué son ese momento, un montoncito de globos rojos? Y antes de entrar en ese punto, cuando estabas hablando de las técnicas, hay algo muy importante. Sí, La NAMA no solamente dice, bueno, meta pastoreo racional porque es muy bueno. No, porque es como que usted me diga, vea, ando en un Ferrari todos los días porque es muy lindo. O sea, no tengo la plata para andar en un Ferrari todos los días. exactamente. Yo le tengo que dar las opciones también a usted, de conocimiento, de asistencia técnica. Entonces, para eso en el país existen casi 50 fincas escuelas donde los productores llegan, aprenden,
aprenden de productor a productor, porque muchas veces me dicen, bueno, es que usted no tiene una vaca de peluche en la casa. Puede ser cierto, puede ser mentira, pero entonces es importante ese conocimiento de productor a productor que diga, vea, yo lo hice así, 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 sí me sirvió, no me vinieron a embarcar, entre. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque Valiosísimo. aprenden entre ellos y son rapidísimos. Y el Valiosísimo otro, que nos comentes eso porque finalmente mucha gente me lo pregunta. Pues tú sabes que yo trabajo en esto con diferentes entes de diferentes países, entonces a mucha gente quiere saber qué ha hecho, qué es lo que ha hecho Costa Rica, por qué Costa Rica le ha ido tan bien con la NAMA, cómo ha logrado desarrollar un programa tan sólido y tan prometedor al mismo tiempo. Y creo que ahí está la clave, en que finalmente hay productores que se vuelven finca escuela, que son obviamente personas que implementan la NAMA, seguramente de los pioneros, eh, con una cierta capacidad de influencia en la comunidad donde están, porque tienen credibilidad frente a sus colegas, pero también porque son creyentes, convencidos de lo que están haciendo. Y creo que eso rompe todo, porque cuando yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo sí me da resultado y sí me cumple con todas las promesas, entonces soy capaz de transmitirlo a los demás y que sea un productor el que se lo transmita es mucho más efectivo a que sea un profesional el que se lo transmita. El profesional está para acompañar el proceso, para ser el tutor, para ir aportando la parte que le corresponde, pero el hecho de que un productor sea el que le esté enseñando a otros tantos productores lo que ha hecho y cómo lo ha hecho y cómo es que eso le ha dado resultado, eso termina haciendo que hoy tengamos un mapa como el que nos estás mostrando. Ahora sí, cuéntanos el mapa. ese es el mapa donde están las fincas que hacen medición, reporte y verificación. O sea, cuando yo le digo que hay tanta cantidad de fincas, es porque esas fincas existen en cada uno de esos puntos, son familias ganaderas, es importantísimo. Hay gente que vive de la actividad, hay gente que estamos en la responsabilidad de ayudar y así es como nosotros venimos trabajando. Y justamente el Correcto. otro es que estos productores han accedido de diferentes formas a la NAMA. Algunos han ido a la finca de escuela y se emocionan y dicen, bueno, pero ahora cómo le hago? Entonces, ahí tenemos las diferentes opciones. Una herramienta de financiamiento con SBD, que es el Sistema de Banca de Desarrollo, en la cual con una tasa diferenciada, poniendo a responder al ganado, garantía, pueden acceder con plazos más fáciles para que él pueda hacer el cambio tecnológico y lleva asistencia técnica. Y el otro, con microcréditos, por ejemplo, con cooperación, también tenemos herramientas de microcréditos para que el productor pueda hacer el cambio. Y si el productor se compromete, quiere hacer el cambio, y nosotros vemos de que realmente sí está anotado en que este proceso de cambio, ahí nosotros sí le damos fondos no reembolsables. O sea, antes de Excelente. que no ver el compromiso del productor, no vamos a dar. ¿Por qué? Porque papá ha estado como en los 80, 70, 70, ya no existe. Papá ha estado en este momento, está para darle usted un empujón. ¿Para qué? Para que usted pueda caminar, para que usted pueda hacer el cambio y sienta esa confianza de que no lo están embarcando y que realmente sí lo estamos apoyando. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los pocos fondos de cooperación internacional que vamos logrando, los vamos encaminando de esa forma. Gente convencida, gente que quiere hacer el cambio. Y además que finalmente yo creo que es una apuesta ganar-ganar, ¿cierto? Porque eh, finalmente lo que menos garantiza el avance de un proyecto es cuando simplemente entregamos una ayuda, pero no nos aseguramos de que esa ayuda sea eficaz, de que realmente el productor cumple con su parte del trabajo. Esto es un compromiso de parte y parte. O sea, sí te vamos a ayudar, y hasta pueden ser recursos no reembolsables, como tú lo mencionas, siempre y cuando demuestres resultados, se note que estás trabajando e invirtiendo el dinero bien. Entonces, eso es como la ley universal de que al que más tiene más se le da, porque es buen administrador. Entonces, acá necesitamos buenos administradores del recurso. Creo que ese es el éxito. Entonces, en este mapa estábamos viendo las casi 2.100 fincas. Cada globito es una de esas fincas, están por todo el país y ahí demostramos que todos los ecosistemas terminan siendo beneficiados por la implementación de NAMA. Cuéntanos para Exactamente. concluir estos datos finales que nos vas a dar. Pues sí, al día de hoy hay casi 14% de las fincas nacionales intervenidas, 80.000 animales, están dentro de nada más 73.000 hectáreas, es casi 15% del área ganadera nacional. 191 técnicos de Ministerio de Agricultura y Ganadería, técnicos y técnicas, entendiendo
qué es lo que están haciendo, con herramientas para hacerlo, con presupuesto, con vehículos, con la red de agencias de agricultura y ganadería que están en todo el país y que están para apoyar. Y si algún productor lo puede acérquese al MAC, por favor. A veces dice, es que el MAC no me da nada, el MAC no llega. No, el MAC no va a llegar. Usted tiene que llegar al MAC. Y no, no van a O sea, llegar a la puerta de cada finca diciendo, venga que le traje. No, exactamente, obviamente, no, obviamente. Y sobre todo, mucho mejor cuando están organizados. O sea, digamos que hacen parte de algún gremio local, porque seguramente es mucho mejor que todos los productores del grupo se acerquen y reciban la ayuda como grupo, a también ir a tocar la puerta individualmente. No con esto estoy cerrando la puerta, sino al contrario, estoy diciendo, de pronto es mejor hacerlo grupalmente, pero que también cada productor en Costa Rica puede llegar a las oficinas del MAC, también a las de Corfoga y decir, venga, yo quiero estar en el programa, ¿qué empiezo a hacer? ¿Cómo, exactamente, por dónde empiezo? Porque finalmente seguro no le van a poder ayudar a todos al mismo tiempo, pero seguro todo el que se acerca sí le pueden ir dando unas directrices de qué ir haciendo. exactamente. Imagínense, en ese momento cada técnico atiende casi 11 fincas. Pues es un reto técnico Eso es grande, mucho, ¿verdad? claro, Porque ellos hacen muchas otras cosas también. Tienen un montón de cosas administrativas que hacer. Entonces correcto. hay que entender que también tiene un reto también muy asociado a las funciones normales de la administración pública, pero comprometidos en ese proceso. Y es importante, digamos, que se acerquen, que si no les dan respuesta en la agencia, porque también somos humanos, a veces se dice, yo no sé qué me está hablando, porque puede ser una zona cafetalera que no hay nada de ganadería, solo es el único ganadero. Correcto. Métanse en las redes sociales de nosotros, Nama Ganadería, Ganadero Baja Carbono, y ahí están las herramientas de contacto. ¿Para qué? Para poder nosotros también Ayudar, hemos, bueno, sí, muy importante. Hemos aumentado la parte de carbono, como les decía, y eso nos va a poder permitir implementar proyectos para el pago oportuno, ya cuando sepamos cuánto es la estabilidad de ese carbono, cuánto carbono tenemos, como el Red Soy que está ahí, pero también otros proyectos también en esa parte de carbonización. Como les decía, el aumento de la rentabilidad de un 11 18. Eso ya es algo que sucede en las fincas. ¿Por qué? Porque si no, no estarían tantas fincas metidas dentro de NAMA. claro, y que al final 150, es una estadística promedio, quiere decir que a algunos les va mejor, pero a todos les va bien. exactamente. Y hay un caso muy interesante. Hay unas que inicialmente empiezan perdiendo carbono. Entonces la gente dice, ¿pero por qué empiezan a perder carbono? Es que el suelo era un sustrato, ni siquiera era suelo. Entonces, conforme usted empieza a meter pastoreo racional, ya los microorganismos de eso dicen, ah, mira, me cayó comida por primera vez Exacto, después de hace muchos años, entonces la relación carbono-nitrógeno empieza a cambiar, entonces la vida empieza a florecer nuevamente en ese suelo. Entonces, ahí va a acelerar en estos próximos años el incremento en el carbono en el suelo. correcto. Y es la única NAMA, digamos, del mundo que tiene un sistema de medición, reporte y verificación funcional, que eso es importantísimo. ¿Para qué? Para que si Jorge dice que está sucediendo esto en las fincas de Dota es porque realmente están sucediendo. Si está sucediendo eso en Secures es porque está pasando. ¿Para qué? Para que algún día, digamos, si Jorge no está, el que venga en posición de Jorge va a decir, vea, si era el proceso como venía, esos son los datos. No dependa solamente de una persona. Es importantísimo. Muchas veces los proyectos dependen de una persona. No, tienen que depender de una institución y de una política país, porque si no al final se terminan cayendo. Claro. Sí, bueno, estos datos que nos estás dando, vamos a tener la oportunidad de detallarlos mejor en una siguiente reunión contigo. Pero sí quiero resaltar que definitivamente hay una cosa muy interesante acá y es la que he tratado de dejar muy claro desde el principio. Sí estamos ayudando a disminuir las emisiones del sector, disminuirlas. O sea, hoy Costa Rica emite menos que antes del 2014, menos desde la ganadería de Costa Rica se emite menos gases con efecto invernadero, pero al mismo tiempo se están reduciendo ya de los que están en la atmósfera, o sea, están reciclando, que eso se llama remover, ¿cierto? Una remoción de gases de efecto invernadero y que lo estamos almacenando en el suelo como carbón orgánico del suelo. Esto es un dato revelador de resultados en los que quiero que después ampliemos, porque es la evidencia de que la ganadería no es el que contamina, que la ganadería no solamente es capaz de neutralizar sus propias emisiones, sino que tiene un saldo a favor que pone al servicio de las otras industrias que contaminan y no tienen cómo compensar, lo pueden hacer a través de la ganadería y es donde decimos que la ganadería puede ser el mejor aliado. Bueno, últimos datos para que terminemos, porque sé que ya tienes que
irte. Estas son las últimas. La meta que tenemos hacia 2026 son 3.448 fincas más. Eso es llegar al 26% del acto. La gente normalmente dice, ¿por qué no más rápido? Yo desearía que fuera más rápido, pero ya ustedes vieron la cantidad de técnicos que tenemos, las limitaciones muchas veces de recursos, y algo muy importante también, que ocupamos que la gente empiece a abrir su mente. O sea, si el productor no quiere cambiar, no va a cambiar. Ah, O sea, sí. llega el punto en el cual se dice, no puedo seguir haciendo las cosas de la misma forma, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque si no, por más plata que yo le dé, por más sistemas de pastoreo racional que yo le llegue a hacer al productor de la finca, va a seguir trabajando igual. Ocupo que esos productores estén sensibilizados y que quieran hacer ese cambio, si no va a ser muy difícil. Vamos a llegar, Dios primero, a 400.000 animales en esta finca de la Nama. Y tenemos una meta, como dice Michael, o sea, casi son 700.000 toneladas de carbono de reducción. Entonces, poner datos así de sólidos es porque sé que el sistema va a funcionar, porque el sistema lo está haciendo y me va a permitir, con los otros dos sistemas que están al final, el de pago por esos PSA, como el de sueldos y el mecanismo de mercado, hacer todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si los datos no fueran sólidos, yo no podría sostener, digamos, un mecanismo de mercado. Si no fueran sólidos, no podría mantener un sistema de pagos por carbono, o por biodiversidad, por lo que fuera. Esa solidez de los datos es la que nos permite a nosotros construir. O sea, estamos construyendo en piedra, no en arena. Excelente. Bueno, se vienen cosas muy buenas para Costa Rica en la ganadería a partir de este trabajo de 8 años ininterrumpido y exitoso. Superó las expectativas o presupuestos iniciales de impactar a 1.800 fincas. Hoy ya van cercanas de 2.100 en sus primeros 8 años. Se vienen 3.300 y pico de fincas más para los próximos 4 años, 3.448 para ser exactos es la cifra que se pretende para alcanzar, pasar del 13 y tanto por ciento al 26%, pasar de la cantidad de animales que hasta ahora hay a estos otros 400.000, seguir aumentando la rentabilidad, o sea, todavía mejorar, no solamente para los que ya mejoraron, sino para los que apenas van a entrar al programa y van a empezar a mejorar, y definitivamente neutralizar emisiones, pero al mismo tiempo seguir produciendo ese saldo positivo que es el que demuestra que la ganadería no es el enemigo, sino el mejor amigo, y que finalmente hay unos mecanismos de apoyo financieros que vienen apoyados por cooperación internacional, pero que también le permite a cada país tener un uso eficiente de los recursos, ¿cierto? Porque eso es lo más importante, que el dinero que se recibe se invierte en una cosa que sí da resultados, que esto no es algo que son ideas al aire, sino que está ya demostrado, y sobre todo que se viene algo muy interesante, pagos por servicios ambientales al ganadero, por ese carbono orgánico en suelo, y también el tema de acceder a mercados en los cuales el consumidor está dispuesto a pagar ese valor agregado, y también obviamente los países interesados en productos low carbon, bajos en carbono o neutros en carbono. Excelente lo que se viene para Costa Rica, un panorama muy prometedor. No sé si hay una siguiente última diapositiva, creo que no. No, esa sería la última. Perfecto. Pues Jorge, También agradecerles de verdad, darles las gracias a todos y a todas ustedes por la oportunidad. Estamos en redes sociales, búsquenos, vean las fotos que están en las redes sociales, son la evidencia, igual que eso. Nosotros nos basamos en datos, no como mucha gente, digamos, como los que nos adversan a veces en el sector ganadero, que dicen, son los que deforestan, son los que contaminan. No, nosotros hablamos con datos, porque eso es lo importante. El sector ganadero costarricense es importante para el país, es importante para los productores que viven de esa actividad. También hacer la invitación el próximo 2023, si Dios lo permite, vamos a tener una exhibición en el Museo del Jade, una exhibición de todo el año de la ganadería costarricense, muy linda, muy bien diseñada, para que vean estos datos, para que vean también una muestra de todo lo que hace el ganadero nacional desde que se embarcó en este bello país. un país de puertas abiertas, un país dispuesto a compartir con todo el que esté interesado la experiencia que se está viviendo, demostrarles que es algo real, que los productores sí están teniendo ese cambio que todo el mundo aclama, de que la ganadería sea ambientalmente positiva, regeneradora,
etcétera. Y bueno, recordarles a todas las personas que están viendo esta transmisión que pueden seguir las páginas o las redes sociales de Nama Ganadería. Busquen Nama Ganadería Costa Rica, así lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en Instagram, y por ahí hay una muy buena comunicación, como Jorge lo mencionó, del trabajo que se está haciendo. Constantemente hay una comunicación, ahí también se comparte de las experiencias que los productores están teniendo, y eso es una buena manera de comunicarlo. También en nuestras redes sociales, en PartnerSec, en Pastoreo Racional Boazán, en Instagram y en Facebook, porque nosotros nos hemos sumado a esta causa de Costa Rica, recomunicando lo que Costa Rica está haciendo, porque la ganadería no es como la pintan, Jorge, ¿cierto? En Costa Rica tenemos un dicho diferente, me gusta cada vez que tú lo dices. La La ganadería de ganadería Costa Rica costarricense es diferente. es diferente, es diferente. Muchas gracias, Jorge, por toda esta información tan valiosa. Quedamos con el compromiso de ampliar el tema de las evidencias de la carbono neutralidad. Este tema que nos comentaste de la medición, reporte y verificación, para que miremos datos, para que veamos cómo es que realmente Costa Rica ha neutralizado sus emisiones y además está generando un saldo positivo que demuestra que la ganadería es diferente definitivamente, y que la ganadería de Costa Rica, con todas las herramientas que trabaja, entre ellas el pastoreo racional, está logrando ser un ejemplo para el mundo de lo que la ganadería puede hacer por el planeta. Jorge, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bendiciones y nos vemos en una siguiente reunión. Gracias. Bueno.